El aire en la mansión de Arthur Vance era frío, y olía a una mezcla extraña de cera de limón y champán caro. Los primeros invitados comenzaban a llegar, sus voces resonando con una confianza superficial sobre los pisos de mármol pulido que reflejaban las luces halógenas como estrellas heladas. En una esquina, casi fusionada con las sombras, Elena Ramírez movía su paño de microfibra en círculos lentos y metódicos sobre la superficie de una mesa de cristal. Sus movimientos eran económicos, silenciosos, perfeccionados por años de hacerse invisible en los espacios de otros. Nadie la miraba. Era parte del decorado, una figura funcional, cuyo único propósito era mantener el brillo impecable del entorno. Sus ojos, sin embargo, se desviaban de vez en cuando hacia el gran piano de cola negro, un monolito de ébano y marfil que ocupaba el centro del salón como un rey dormido. Nadie lo tocaba nunca. Era un símbolo, una declaración de cultura que permanecía en un silencio imponente, esperando una voz que nadie en esa casa poseía. Arthur Vance, dueño de la casa y del silencio, se movía entre sus invitados con la gracia de un depredador en su propio territorio. Su traje, cortado a la medida, no ocultaba la tensión en sus hombros, la de un hombre que construyó su imperio sobre la base de controlar cada detalle. Su risa era fuerte. Una herramienta para atraer la atención. Cerca de la escalera, su hija Chloe, de 17 años, observaba la escena con una incomodidad que no lograba disimular. Sus ojos no seguían a su padre, sino a la mujer que limpiaba en silencio. Vio a Elena terminar su tarea y dirigirse discretamente hacia la salida de servicio. Fue entonces cuando Arthur la vio también. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. Detuvo su conversación a mitad de frase y levantó la voz, asegurándose de que todos pudieran oírlo. El ambiente festivo se detuvo por un instante, y todas las miradas se giraron, primero hacia él y luego, lentamente, hacia la mujer con el uniforme de limpieza. «Elena», exclamó Arthur, su voz goteando una falsa jovialidad que era más cruel que un insulto directo. Elena se congeló, su mano en el pomo de la puerta de servicio. Se giró lentamente, su rostro una máscara de neutralidad profesional. «Qué bueno que sigues aquí», continuó él, caminando unos pasos hacia ella, disfrutando del escenario que había creado. «Quédate a la fiesta, por si alguien derrama algo, así limpias de nuevo». Unas pocas risas forzadas y nerviosas rompieron el silencio, mientras otros invitados desviaban la mirada, visiblemente incómodos. Chloe cerró los ojos con fuerza, una expresión de profunda vergüenza cruzando su rostro. Elena no dijo nada. Simplemente asintió una vez, un movimiento casi imperceptible. Sus manos, que momentos antes se movían con tanta gracia, ahora apretaban con fuerza el paño húmedo que aún sostenía, la única señal externa de la tormenta que se desataba dentro de ella. La humillación se instaló en el aire, densa y palpable. El momento se rompió tan rápido como se había formado. Arthur se dio la vuelta, satisfecho con su pequeña demostración de poder, y la conversación se reanudó, aunque con un tono ligeramente más bajo, más forzado. La fiesta continuó, pero una mancha invisible había quedado en el ambiente. Elena permaneció inmóvil por un segundo más, una estatua en medio del ruido social, sintiendo el peso de docenas de miradas curiosas y compasivas. Luego, con una dignidad inquebrantable, se dirigió a un pequeño armario, guardó sus utensilios de limpieza y caminó hacia la salida. No miró a nadie, pero al pasar junto al gran piano de cola, sus dedos rozaron la madera pulida por una fracción de segundo, un gesto tan sutil que nadie lo notó. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, dejando un vacío que ni la música ambiental ni las risas de los millonarios podían llenar. La injusticia quedó flotando en la habitación, esperando una respuesta. La fiesta recuperó su murmullo, pero el aire había perdido su ligereza. La risa de Arthur Vance sonaba ahora forzada, un eco metálico en un espacio que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacío. Chloe se apartó del grupo de su padre, la vergüenza ardiendo en sus mejillas como una fiebre. No podía soportar las miradas de los invitados, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa que parecía seguirla a donde fuera. Se sentía cómplice de una crueldad que no entendía, parte de un mundo cuyo brillo se sostenía sobre la invisibilidad de otros.
Buscando una salida, sus ojos se posaron en la puerta de servicio por la que Elena había desaparecido. Sin pensarlo dos veces, se deslizó entre los invitados, su vestido de seda rozando las piernas de desconocidos, y se dirigió hacia ese umbral que separaba dos universos. La necesidad de escapar del salón era tan fuerte como la necesidad de entender a la mujer que su padre había intentado quebrar. Al cruzar la puerta, el sonido de la fiesta se atenuó instantáneamente, reemplazado por el zumbido de un refrigerador y el silencio funcional de los pasillos de servicio. El cambio fue abrupto, como pasar de un escenario iluminado a la oscuridad de las bambalinas. El mármol pulido dio paso a un suelo de linóleo desgastado, y el olor a champán fue sustituido por el aroma limpio y antiséptico de los productos de limpieza. Chloe avanzó por el pasillo estrecho, sintiéndose una intrusa en este dominio oculto. Escuchó un suave movimiento proveniente de una pequeña habitación al final del pasillo, la sala de descanso del personal. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiéndole con fuerza, se asomó con cautela, esperando encontrar a Elena sumida en la tristeza, pero lo que vio la detuvo en seco, alterando por completo sus expectativas y sembrando la primera semilla de una revelación mucho más profunda. Elena no estaba llorando. Estaba de espaldas a la puerta, junto a un pequeño casillero metálico. Había cambiado su uniforme por una sencilla blusa y unos pantalones oscuros. Sus movimientos eran deliberados, llenos de una calma casi ceremonial mientras doblaba el uniforme con una precisión impecable, alisando cada arruga como si estuviera manejando una tela preciosa. No había rastro de la humillación en su postura. En su lugar, había una dignidad inquebrantable, una fuerza silenciosa que parecía emanar de ella. Era la compostura de alguien que ha enfrentado tormentas mucho peores, y ha aprendido a encontrar su centro en medio del caos. Chloe se quedó inmóvil, observando, sintiendo que estaba presenciando un acto de resistencia mucho más poderoso que cualquier grito o lágrima. La mujer que su padre había tratado como un objeto era, en su soledad, más íntegra que cualquiera en el salón principal. Reuniendo el valor suficiente, Chloe carraspeó suavemente. «Señora Ramírez», dijo en voz baja. Elena se giró sin sobresaltarse. Sus ojos oscuros la miraron con una expresión tranquila, aunque ligeramente sorprendida. Quería disculparme por mi padre. Lo que dijo, estuvo mal. Las palabras sonaron insuficientes, triviales frente a la serenidad de Elena. La mujer mayor le ofreció una pequeña y cansada sonrisa, que no llegó a sus ojos. «No tiene por qué disculparse, señorita Vance. Usted no ha hecho nada», respondió ella, su voz suave pero firme. «Hay batallas que no vale la pena librar con palabras». En esa simple frase, Chloe no escuchó resignación, sino una sabiduría profunda, la de alguien que elige dónde depositar su energía, y claramente, la arrogancia de su padre no merecía ni un gramo de ella. La respuesta de Elena no buscaba consuelo, sino que establecía un límite invisible, una barrera de respeto propio. Mientras el silencio se instalaba entre ellas, Chloe notó algo más. Un sonido casi imperceptible emanaba de Elena. Estaba tarareando una melodía en voz muy baja, un murmullo que parecía venir de un lugar muy profundo. No era una canción popular ni una melodía simple. Era una pieza compleja, llena de melancolía, y una belleza desgarradora. Sus dedos, que habían estado doblando el uniforme, ahora tamborileaban suavemente sobre la puerta del casillero, siguiendo un ritmo intrincado, como si estuviera tocando un piano invisible. Chloe, que tomaba clases de arte y apreciaba la música clásica, sintió un escalofrío. La melodía era familiar, pero no lograba ubicarla. Era una pieza que requería una habilidad y una sensibilidad extraordinarias. La curiosidad la invadió, una pregunta formándose en su mente. ¿Quién era realmente esta mujer que limpiaba mesas y tarareaba a Chopin en las sombras? De vuelta en el salón principal, la atmósfera se había vuelto tensa por una razón completamente diferente. Arthur Vance estaba de pie cerca de la gran escalera, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro contorsionado por la furia. «¿Qué quiere decir con que no puede llegar?», espetó, su voz lo suficientemente alta como para que la conversación más cercana se detuviera. «No me importa si hay un accidente. Le pago una fortuna para que esté aquí»,
No para que se estrelle con su maldito coche. Colgó con un golpe seco, su respiración agitada. El pianista contratado, la pieza central del entretenimiento de la noche, no vendría. El evento, su meticulosamente planeada demostración de estatus y perfección, ahora tenía un agujero en el centro. El silencio del gran piano de cola, que antes era un símbolo de su sofisticación, ahora se burlaba de él, un monumento a su fracaso logístico. La frustración de Arthur se desbordó sobre la persona más cercana, una joven asistente que se encogió visiblemente ante su ira. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que ponga la radio?, gritó, su sarcasmo goteando veneno. ¡Encuentre a alguien! ¡Ahora! El hombre que minutos antes había humillado a una empleada por diversión, ahora se veía expuesto y vulnerable, su poder desmoronándose por un simple contratiempo. Su control era una ilusión, dependiente de que todas las piezas de su mundo funcionaran exactamente como él lo ordenaba. Los invitados desviaron la mirada, fingiendo interés en sus bebidas o en las obras de arte de las paredes. La incomodidad era palpable. La grieta en la fachada de Arthur Vance se estaba haciendo visible para todos, revelando al hombre inseguro que se escondía detrás del millonario imponente. La fiesta perfecta se estaba convirtiendo en un espectáculo de su propia impotencia. Atraída por el alboroto, Chloe regresó al salón justo a tiempo para ver la crisis en pleno apogeo. Observó a su padre, rojo de ira, y luego su mirada se posó en el enorme piano negro, sentado en el centro de la sala como un juez silencioso. El instrumento parecía absorber toda la tensión del ambiente, su superficie pulida reflejando las luces y los rostros preocupados de los invitados. Era el epicentro del problema, un vacío sonoro que ninguna conversación superficial podía llenar. La ausencia del músico había creado un silencio incómodo, un recordatorio constante de que algo fundamental faltaba. Para Arthur, era una humillación pública. Para Chloe, sin embargo, el piano de repente representaba algo más. Era una pregunta sin respuesta, una oportunidad esperando en medio del desastre. Un escenario vacío que anhelaba a una voz. El contraste entre el caos del salón y la calma que acababa de presenciar en la sala de descanso golpeó a Chloe con la fuerza de una revelación. Historias como estas nos recuerdan que el verdadero talento a menudo reside en los lugares más inesperados, oculto a simple vista, hasta que una crisis le da la oportunidad de brillar. La dignidad no necesita un escenario para existir, pero a veces, un escenario vacío es todo lo que necesita para hacerse visible. Si crees en el poder de la verdad para derribar las apariencias y revelar el valor humano, suscríbete a nuestro canal. Acompáñanos a descubrir más historias donde la fortaleza del espíritu humano se convierte en la protagonista, demostrando que la grandeza puede surgir de las circunstancias más humildes y cambiarlo todo en un solo instante. En la mente de Chloe las piezas comenzaron a encajar con una claridad asombrosa. La melodía compleja y melancólica que Elena tarareaba, los dedos ágiles tamborileando un ritmo imposible sobre el metal de un casillero, la dignidad inquebrantable frente a una humillación pública, y ahora, un piano de cola de concierto, silencioso y expectante, en una habitación llena de gente desesperada por una distracción. Una idea audaz, casi impensable, comenzó a formarse en su mente. Era un riesgo enorme. Una apuesta que podría resultar en una humillación aún mayor para todos los involucrados. Pero la imagen de la calma de Elena, de su espíritu intacto, le dio una extraña confianza. Era una posibilidad tan remota que parecía una locura, pero en el fondo de su corazón, sentía que era la única respuesta posible. Sin decir una palabra a su padre que seguía despotricando contra su asistente, Chloe se dio la vuelta. Su decisión estaba tomada. Ya no había vacilación en sus pasos ni duda en su mirada. Se movió con una determinación que sorprendió incluso a sí misma, abriéndose paso de nuevo entre los invitados que la miraban con curiosidad. Su objetivo era claro. No se dirigió a la cocina para buscar una solución práctica ni al teléfono para llamar a otra agencia de músicos. En cambio, caminó directamente hacia la puerta de servicio, el portal hacia el mundo silencioso y ordenado que acababa de abandonar. Abrió la puerta con un movimiento firme, su figura recortada contra la luz brillante del salón antes de desaparecer en la penumbra del pasillo. Iba en busca de Elena, no para ofrecerle consuelo, sino para pedirle que salvara la noche.
Chloe encontró a Elena en el pasillo de servicio, con su abrigo puesto y el bolso colgado del hombro, a solo un paso de la puerta que la llevaría a la noche fría y al olvido. «Señora Ramírez, espere», suplicó la joven, su voz temblorosa por la urgencia. «El pianista no vendrá. Mi padre está fuera de sí». Elena la miró con una paciencia cansada, sus ojos reflejando una comprensión que iba más allá de la situación inmediata. «Lo siento por usted, señorita, pero eso no es asunto mío». Chloe dio un paso adelante, su desesperación superando su timidez. La escuché tararear antes, y sus dedos se movían como si estuvieran tocando. Sé que suena loco, pero, ¿usted sabe tocar? La pregunta quedó suspendida en el aire austero del pasillo, una chispa de esperanza imposible en medio de la creciente oscuridad de la noche. Un desafío directo a la realidad que ambas habitaban. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Elena, una herida antigua reabierta por la inocente pregunta de la joven. Negó con la cabeza, un gesto lento y definitivo. «Eso fue hace mucho tiempo, en otra vida», respondió, su voz apenas un susurro. «Esas manos», dijo levantando las suyas, mostrándole las palmas ligeramente encallecidas. «Ahora solo saben de químicos de limpieza y trabajo duro. El piano es un recuerdo, señorita Vance. Un hermoso recuerdo que es mejor no tocar». Se ajustó el bolso en el hombro, una clara señal de que la conversación había terminado. Volver allí solo me traería más problemas. Su padre ya dejó muy clara mi posición en esta casa. Lo mejor es que me vaya. Su renuncia no era debilidad, sino una forma de autoprotección forjada a través de años de decepciones. Un muro construido para proteger los frágiles restos de su pasado glorioso del cruel presente. Chloe no estaba dispuesta a rendirse. «Por favor», insistió, su voz quebrándose, «no por mi padre, por la música». Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe, y la figura imponente de Arthur Vance llenó el umbral. Su rostro estaba congestionado por la ira, sus ojos buscando un chivo expiatorio para su frustración. Al ver a su hija rogándole a la empleada de limpieza, su furia encontró un nuevo y conveniente foco. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, su voz resonando en el estrecho pasillo. «Chloe, te dije que te alejaras de ella». Luego, su mirada helada se clavó en Elena. «¿Y usted, aún no se ha ido? ¿Qué está tramando?». Sin esperar respuesta, la agarró bruscamente del brazo, su agarre firme y humillante. «Ya que tiene tantas ganas de quedarse en la fiesta, vamos a darle un lugar en el centro del escenario». Arrastró a Elena de vuelta al salón principal, un silencio sepulcral cayendo sobre los invitados mientras observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Arthur la empujó hacia el gran piano de cola. Su sonrisa era una mueca cruel. «Damas y caballeros, parece que hemos encontrado un reemplazo», anunció con un sarcasmo venenoso que cortaba el aire. «Mi hija, en su infinita sabiduría, cree que nuestra empleada de limpieza tiene un talento oculto, una verdadera artista entre nosotros». Las risas que siguieron fueron escasas y nerviosas. La mayoría de los invitados desviaron la mirada. La vergüenza ajena era casi insoportable. «Vamos», la instó, su voz goteando desprecio. «No sea tímida. Siéntese. Deleítenos con su arte». La palabra arte salió de su boca como un insulto, un arma diseñada para infligir la máxima humillación posible. Elena se quedó paralizada junto al piano, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Sentía el peso de cada par de ojos sobre ella, cada mirada un juicio, cada silencio una condena. El piano, su antiguo santuario, ahora se sentía como un patíbulo. Su mente era un torbellino. El recuerdo de los aplausos en teatros llenos se mezclaba con el eco de la risa condescendiente de Arthur. Por un instante, el instinto de supervivencia le gritó que huyera, que soportara esta última herida en silencio y desapareciera. Pero entonces, a través de la multitud vio el rostro de Chloe, bañado en lágrimas de impotencia y arrepentimiento por haberla puesto en esa situación. Vio la arrogancia satisfecha en la cara de Arthur,
la de un hombre tan ciego por su poder que era incapaz de ver la humanidad en nadie más que en sí mismo. Y en ese momento, algo dentro de ella cambió. No fue la ira lo que la impulsó, ni un deseo de venganza. Fue una oleada de dignidad pura, un acto de autoafirmación que había estado latente durante demasiado tiempo. Era por la joven que había visto más allá de su uniforme. Era para reclamar la parte de su alma que se había visto obligada a esconder. Era para honrar a la concertista que se negaba a morir dentro de ella. Con una respiración profunda, un aliento que parecía reunir toda la fuerza de su vida pasada, se movió. Con una calma que desarmó a todos, extendió la mano, y con un movimiento lento y deliberado, retiró el banco del piano. El gesto fue tan sereno, tan lleno de una autoridad silenciosa, que un silencio absoluto y expectante se apoderó de la habitación. Cada murmullo cesó. Cada movimiento se detuvo. Solo se oía el sonido suave de la madera del banco deslizándose sobre la alfombra. Arthur la observaba con una sonrisa triunfante. Estaba convencido de que había ganado. Este era el acto final de su pequeña obra de teatro, la prueba definitiva de su dominio. En su mente, solo había dos resultados posibles. O ella intentaría tocar y fracasaría estrepitosamente, provocando la risa general y validando su desprecio, o se negaría, demostrando su insubordinación, y dándole la excusa perfecta para despedirla. Se recostó contra una columna, cruzó los brazos sobre el pecho y se preparó para disfrutar del espectáculo de su inevitable victoria. «Esto va a ser memorable», le susurró a un invitado cercano, su voz cargada de una confianza cruel. La tensión en la sala era tan densa que se podía sentir en la piel. Elena se sentó, ajustó su postura y con una elegancia olvidada, levantó las manos. Por un segundo eterno, sus dedos flotaron sobre las teclas de marfil, suspendidos en el silencio más profundo que esa casa había conocido jamás. El primer sonido no fue una nota, sino una respiración, un suspiro colectivo y contenido de la habitación entera mientras los dedos de Elena descendían. La primera tecla que tocó no produjo un sonido tentativo ni amateur, sino una nota solitaria, un do sostenido, que resonó en el salón, con una pureza cristalina y una autoridad inesperada. El sonido cortó el aire tenso como un diamante cortando el cristal, llenando el espacio con una melancólica belleza, que silenció cualquier pensamiento de burla. Era un sonido que no pedía permiso, sino que reclamaba su derecho a existir. La nota se suspendió en el aire, perfecta y rotunda, una declaración de intenciones que nadie, y mucho menos Arthur Vance, podría haber anticipado. En ese único pulso sonoro, el equilibrio de la habitación comenzó a temblar, inclinándose hacia el frágil epicentro de poder que ahora emanaba del piano. La sonrisa de Arthur Vance vaciló, una microexpresión de desconcierto que apenas duró un segundo antes de que su máscara de arrogancia volviera a su lugar. Debía ser una casualidad, un golpe de suerte. Probablemente era la única nota que conocía. Se cruzó de brazos con más fuerza, su postura un baluarte contra la improbable verdad que esa nota solitaria sugería. Esperaba el siguiente movimiento, el inevitable acorde torpe, o la melodía infantil que confirmaría sus prejuicios y le devolvería el control del espectáculo, pero el siguiente movimiento no fue un error. Fue un arpegio fluido y ascendente, una cascada de notas que fluyeron de los dedos de Elena, con la naturalidad del agua corriendo por el lecho de un río. La complejidad de la frase musical fue tan sorprendente que la confianza de Arthur comenzó a desmoronarse desde adentro, como una fortaleza construida sobre arena. Lo que siguió no fue una simple canción, sino el comienzo inconfundible del nocturno en do sostenido menor de Chopin, la pieza póstuma. La melodía se desplegó en el silencio, tejida con hilos de una tristeza profunda y una esperanza frágil. Para los pocos conocedores de música clásica en la sala, el reconocimiento fue instantáneo y devastador. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No era una pieza para principiantes. Era una obra que exigía no solo una técnica impecable, sino una madurez emocional, que solo podía provenir de una vida de experiencia y estudio. La música que emergía de las manos de la empleada de limpieza era una paradoja viviente. Una contradicción tan profunda que desafiaba la lógica del mundo que habitaban. Los susurros que comenzaron a ondular entre los invitados, ya no eran de curiosidad morbosa,
sino de un asombro reverente y desconcertado. Elena ya no estaba allí. La mujer encorvada por el peso de la humillación, y los años de trabajo invisible, había desaparecido. En su lugar, sentada ante el piano, había una artista. Su espalda estaba erguida, sus hombros relajados en una postura de dominio absoluto sobre el instrumento. Sus ojos estaban cerrados, no por nerviosismo, sino por una profunda concentración, como si estuviera escuchando una voz que solo ella podía oír. El piano ya no era un mueble de lujo ni un escenario para su vergüenza. Se había convertido en una extensión de su propio cuerpo, un conducto a través del cual su alma, silenciada durante tanto tiempo, finalmente podía hablar. El uniforme de limpieza que vestía se volvió irrelevante. Una cáscara vacía que no podía contener la inmensidad del espíritu que ahora llenaba la sala con su música. Desde un rincón, Chloe observaba, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de pena, sino de una abrumadora sensación de vindicación y belleza. Una certeza que había nacido como una intuición en el pasillo de servicio, ahora florecía ante sus ojos como una verdad innegable. Sabía que había algo más en aquella mujer, una profundidad que el mundo de su padre era incapaz de ver. Su mirada se desvió hacia Arthur, y lo vio allí, congelado junto a la columna, su rostro una mezcla de confusión y una ira impotente. Por primera vez en su vida, Chloe no sintió miedo de él, sintió una punzada de lástima por su ceguera, por la pequeñez de un hombre que necesitaba disminuir a otros para sentirse grande, y que ahora se enfrentaba a una grandeza que no podía comprender ni controlar. La melodía del nocturno se elevaba, contando una historia sin palabras. Hablaba de noches estrelladas en una tierra lejana, de salones de conciertos llenos de aplausos, de sueños rotos, y de la tenaz persistencia de la belleza en medio de la desolación. La nota era una memoria, cada pausa un suspiro. La música no era simplemente interpretada, era vivida. Los invitados, antes una multitud ruidosa y superficial, se habían convertido en una congregación silenciosa, cada uno perdido en sus propios pensamientos, conmovidos por una emoción pura y universal. La mansión, que minutos antes era un escaparate de riqueza material, se había transformado en un santuario, un espacio sagrado, donde el arte estaba revelando una verdad mucho más fundamental sobre el valor humano. La música de Elena estaba desnudando el alma de todos los presentes. La mente de Arthur Vance era un caos. La negación luchaba desesperadamente contra la evidencia abrumadora de sus sentidos. ¿Cómo era posible? ¿De dónde había salido esto? Buscaba frenéticamente una explicación lógica. Quizás era una pianista fracasada, una artista mediocre que ahora se ganaba la vida limpiando casas. Pero la ejecución era demasiado perfecta, la interpretación demasiado profunda. No había ni un solo fallo, ni una nota fuera de lugar. La técnica era la de una virtuosa, la pasión era la de una maestra. Se dio cuenta, con una creciente sensación de pánico, de que no estaba presenciando un truco de salón. Estaba presenciando un acto de genio artístico, y lo estaba presenciando en la persona a la que acababa de humillar públicamente de la manera más cruel posible. La vergüenza comenzó a subirle por la garganta, un sabor amargo y sofocante. Cerca de la chimenea, una anciana distinguida, conocida en los círculos filantrópicos como una devota patrona de la ópera y la música de cámara, se inclinó hacia su marido. Su rostro, habitualmente impasible, estaba transfigurado por la emoción. «Es increíble», susurró, su voz temblando ligeramente. «No es solo que lo toque bien, querido. Es cómo lo toca. La fraseología, el rubato, es de clase mundial. He pagado miles de dólares por escuchar interpretaciones que no tenían ni la mitad de esta alma». Su comentario, pronunciado en voz baja pero con la autoridad de una experta, se extendió a su alrededor como una onda expansiva, validando lo que todos sentían, pero no se atrevían a creer. La mujer del uniforme no era una aficionada con suerte, era una artista de un calibre extraordinario, oculta a plena vista. El poder en la habitación había cambiado de manos de forma silenciosa e irrevocable. Arthur Vance, el anfitrión, el millonario, el centro del universo de esa noche, se había vuelto periférico. Ya nadie lo miraba. Todas las miradas, toda la energía, toda la atención, estaban clavadas en Elena.
Él había querido convertirla en el objeto de su espectáculo, y lo había conseguido, pero de una manera que nunca imaginó. Ella no era el objeto, era el sujeto. Era la fuerza dominante, la narradora, la que dictaba las emociones de todos los presentes, incluido él mismo. Él, que se enorgullecía de controlar cada detalle de su entorno, había perdido por completo el control. Se había convertido en un mero espectador de su propia humillación, orquestada no por malicia, sino por la simple y aplastante verdad del talento. La luz de los candelabros parecía haberse suavizado, perdiendo su brillo frío y halógeno para adquirir una calidez dorada. Se reflejaba en la madera oscura y pulida del piano, en las lágrimas silenciosas que brillaban en las mejillas de Chloe, en el metal de un reloj de pulsera que alguien había dejado de mirar. El aire, antes cargado con el olor a perfume caro y la tensión social, ahora parecía vibrar con la resonancia de las cuerdas del piano. Se podía sentir la música no solo con los oídos sino con todo el cuerpo, una vibración sutil que subía desde el suelo de mármol, y parecía calmar los nervios crispados de la fiesta fallida. La atmósfera estéril de la mansión se estaba llenando de una humanidad que nunca antes había albergado, una calidez que el dinero no podía comprar. El narrador se detiene en las manos de Elena. Ya no son las manos que limpian, que friegan, que se sumergen en productos químicos. Sobre las teclas de marfil y ébano, se transforman. Son las manos de una escultora que moldea el sonido, las de una poeta que escribe versos en el aire. Los pequeños callos en las yemas de sus dedos, antes marcas de un trabajo servil, ahora parecen puntos de anclaje, lugares donde la fuerza y la sensibilidad se encuentran para producir una belleza extraordinaria. Esas manos cuentan la historia de su dualidad. La supervivencia y el arte, la resiliencia y la gracia, son la prueba viviente de que la dignidad no reside en la naturaleza del trabajo que uno hace, sino en el espíritu con el que se vive la vida, un testimonio de la nobleza que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Arthur miró a su alrededor, buscando un cómplice en su incredulidad, un aliado en su mundo que se desmoronaba, pero todos los rostros estaban vueltos hacia el piano. Sus amigos, sus socios comerciales, las personas a las que intentaba impresionar, todos estaban cautivados por la mujer a la que él había despreciado. Estaba completamente solo, aislado en una isla de su propia creación, mientras el resto del mundo navegaba en las olas de la música de Elena. Su estatus, su riqueza, su poder, todo se había vuelto irrelevante. En ese momento, no era más que un hombre enfrentado a la evidencia de su propia y colosal equivocación. La soledad que sintió fue profunda y aterradora, la soledad de alguien que se da cuenta de que ha estado adorando a los dioses equivocados. La pieza musical alcanzó su clímax emocional. La melodía, que había comenzado como un lamento susurrante, ahora se elevaba en un crescendo apasionado y desafiante. Era un grito de dolor, sí, pero también de una fuerza indomable. Las notas resonaban con la furia de un océano en plena tormenta, y la belleza de un relámpago que ilumina la noche más oscura. Era el sonido de un corazón que se había roto 1000 veces, pero que se negaba a dejar de latir. La intensidad de la interpretación fue tal, que varios invitados tuvieron que cerrar los ojos, abrumados por la emoción. El aire vibraba con una catarsis colectiva, una liberación de tensiones que iba mucho más allá del simple entretenimiento musical. Era una experiencia transformadora, un momento de verdad cruda y sin adornos. Chloe se acercó un paso más a su padre. Su movimiento fue casi imperceptible, pero para Arthur, fue como si un foco se hubiera encendido sobre él. No le dijo nada, pero sus ojos, aún húmedos por las lágrimas, lo escrutaban con una mezcla de tristeza y una pregunta silenciosa. ¿Lo ves ahora, papá?, parecían decir. ¿Ves a la persona que intentaste aplastar? ¿Entiendes lo equivocado que estabas? No había triunfo en su mirada, solo una profunda decepción. Era la mirada de una hija que veía la verdadera estatura moral de su padre por primera vez, y se daba cuenta de que era mucho más pequeña de lo que siempre había creído. Para Arthur, esa mirada fue más dolorosa que cualquier acusación verbal, un juicio silencioso del que no podía escapar. Un músculo temblaba incontrolablemente en la mandíbula de Arthur. Su rostro, normalmente bronceado y seguro de sí mismo, había adquirido una palidez cerosa. La fachada de control y poder se estaba desintegrando,
revelando al hombre asustado e inseguro que se escondía debajo. Sus manos, que antes gesticulaban con autoridad, ahora colgaban inútiles a sus costados. Intentó tragar, pero su garganta estaba seca. La realidad de la situación era demasiado abrumadora para procesarla. La mujer que él consideraba poco más que un objeto, una herramienta, poseía un don, una grandeza de espíritu que él nunca podría alcanzar, sin importar cuántos millones acumulara en su cuenta bancaria. El universo tal como lo conocía se había invertido, y él estaba en caída libre. La música era la prueba de la verdad. No necesitaba argumentos, ni testigos, ni abogados. Era una evidencia irrefutable de la valía de Elena, una demostración de su humanidad que trascendía el lenguaje y el prejuicio. La melodía de Chopin, en manos de Elena, se convirtió en un juez y un jurado, expuso la superficialidad de la riqueza de Arthur y la profundidad del espíritu de Elena. Desarmó la arrogancia con la belleza, respondió al desprecio con el arte. Era la inversión de poder más pura y elegante posible, una que no se basaba en la fuerza o la venganza, sino en la revelación de un mérito oculto. La justicia, en esa sala, no fue gritada desde un estrado, sino susurrada a través de las teclas de un piano, y su veredicto fue absoluto. El gran piano de cola, antes un objeto inerte, un símbolo frío de la riqueza de Arthur, ahora estaba vivo. Respiraba con la música, su cuerpo de madera resonando con el alma de la pianista. Ya no le pertenecía a Arthur, le pertenecía al arte, al momento. Se había convertido en el altar donde la dignidad de Elena era restaurada y celebrada. El símbolo emocional de la historia estaba en plena transformación. De ser un trofeo de la vanidad, se estaba convirtiendo en un instrumento de redención. Había encontrado su verdadero propósito, no como una pieza de decoración, sino como la voz de aquellos que habían sido silenciados, un puente entre dos mundos que nunca debieron estar tan separados. El piano había encontrado a su dueña legítima. La intensidad de la pieza comenzó a disminuir. El torrente de emociones se calmó, transformándose en una corriente suave y melancólica. Las notas se volvieron más espaciadas, más introspectivas, como los últimos pensamientos antes de dormir. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una atmósfera de serenidad y una profunda tristeza. El público, que había sido llevado a las alturas de la pasión, ahora descendía suavemente, guiado por la mano experta de la pianista. Cada persona en la sala sentía que había compartido un viaje íntimo y profundo. Contuvieron la respiración, unidos en un silencio expectante, esperando la resolución, la nota final que pondría fin al hechizo y los devolvería a la realidad, aunque sabían que ya no sería la misma realidad que habían conocido antes. La música se desvaneció hasta convertirse en un susurro casi inaudible. Un último arpegio, delicado como el ala de una mariposa, flotó en el aire antes de que Elena tocara el acorde final. Fue una resolución suave, teñida de una tristeza agridulce. Sus manos no se levantaron de inmediato. Permanecieron sobre las teclas, como si se resistieran a romper el contacto, a terminar la conexión. El sonido del último acorde se mantuvo suspendido en el aire por un momento eterno, su vibración desvaneciéndose lentamente hasta que fue absorbida por el silencio más profundo y absoluto que esa casa había experimentado jamás. No era un silencio vacío, estaba lleno de todo lo que acababa de suceder: asombro, vergüenza, belleza y una verdad ineludible. La música había terminado. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La interpretación de Elena, en su inesperada brillantez, nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto el talento y la humanidad en aquellos a quienes la sociedad etiqueta como invisibles? Historias como esta son un poderoso recordatorio de que el valor de una persona no se mide por su ocupación o su estatus, sino por la riqueza de su espíritu. Si esta historia ha tocado una fibra sensible en ti, y crees en el poder redentor del arte y la empatía, te invitamos a seguir nuestro canal. Aquí encontrarás más narrativas que celebran la dignidad humana y demuestran que, a veces, la música más hermosa proviene de los instrumentos más inesperados, esperando pacientemente la oportunidad de ser escuchada por un mundo que necesita desesperadamente su melodía.
El silencio que siguió a la última nota era diferente a cualquier silencio anterior. No era la quietud incómoda de la humillación ni el vacío expectante antes de la actuación. Era un silencio sagrado, denso y pesado, cargado de una emoción colectiva que era casi tangible. Nadie se movió, nadie aplaudió, nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Era como si la habitación entera se hubiera convertido en una catedral después de un requiem. Todos los ojos estaban fijos en Elena, cuya cabeza permanecía inclinada sobre el teclado, sus hombros subiendo y bajando con una respiración profunda y temblorosa. En ese silencio, el poder no se estaba transfiriendo, ya se había transferido por completo. La pregunta que flotaba en el aire ya no era si ella podía tocar, sino qué harían todos ellos ahora que sabían la verdad. El silencio que se instaló en la habitación tras la última nota fue absoluto, una ausencia de sonido tan densa y palpable que parecía tener peso. No era un vacío, sino un espacio lleno hasta el borde con la emoción cruda de la música, con el asombro colectivo y con la vergüenza suspendida en el aire. Cada invitado permanecía inmóvil, como si un solo movimiento pudiera romper el frágil y sagrado hechizo. Entonces, un sonido solitario cortó la quietud. No fue una tos ni un murmullo, sino el impacto agudo y deliberado de dos manos que se juntaban. Era Chloe. De pie, con el rostro bañado en lágrimas, aplaudía sola. Su aplauso no era educado ni cortés. Era un grito de guerra, una validación feroz, el sonido de la verdad finalmente abriéndose paso en una habitación construida sobre apariencias. Era un acto de rebelión y amor que resonó más fuerte que cualquier palabra. El aplauso solitario de Chloe fue la chispa que encendió la pradera. Al principio, una o dos personas se unieron a ella, de forma vacilante. Luego, como una ola imparable, el sonido se extendió por todo el salón. En cuestión de segundos, la habitación entera estalló en una ovación atronadora, un rugido de aclamación que sacudió los cimientos de la mansión. Los invitados se pusieron de pie, sus rostros transformados por una emoción genuina. No aplaudían solo la ejecución impecable de una pieza de Chopin. Aplaudían la resiliencia del espíritu humano, celebraban una justicia poética que rara vez se presencia en la vida real. Era un aplauso de disculpa, de admiración y de liberación catártica. Estaban rindiendo homenaje no a la empleada de limpieza que habían ignorado, sino a la artista sublime que les había recordado una verdad fundamental sobre el valor y la dignidad. Elena levantó lentamente la cabeza, sus manos aún temblando ligeramente sobre las teclas de marfil. Sus ojos, nublados por la emoción, recorrieron el salón y vieron algo que no había visto en décadas. No vio a sus empleadores ni a un grupo de extraños ricos. Vio a un público, vio respeto en sus miradas, asombro en sus rostros abiertos, humanidad en sus lágrimas compartidas. En ese instante, la mujer encorvada por años de trabajo invisible y humillaciones silenciosas se enderezó. La concertista que había enterrado bajo capas de supervivencia y resignación resurgió, reclamando su lugar en el centro del escenario. Una única lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Era el bautismo de su renacimiento. Se llevó una mano al corazón, un gesto de gratitud que era a la vez humilde y soberano. Para Arthur Vance, el sonido del aplauso no era una celebración, era una sentencia. Cada palmada era un golpe de martillo en el ataúd de su arrogancia. Se quedó paralizado junto a la columna, un espectador en su propia ejecución pública. El control que tanto valoraba se había evaporado, dejándolo expuesto y ridículamente pequeño. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente una cara cómplice, alguien que compartiera su incredulidad, pero todos los rostros estaban vueltos hacia Elena, sus amigos, sus socios, la gente a la que había intentado impresionar, todos lo habían abandonado para unirse al coro de adoración de la mujer que él había intentado destruir. El rugido de la multitud lo aisló por completo, atrapándolo en una isla de su propia y vergonzosa creación, un rey desnudo en un reino que se había derrumbado. Atravesando la multitud con una determinación silenciosa, la distinguida anciana, la patrona de las artes, se acercó al piano. El aplauso disminuyó a medida que ella avanzaba, su autoridad cultural imponiendo un nuevo tipo de silencio.
Llegó hasta Helena, quien la miró con una mezcla de sorpresa y agotamiento. La anciana tomó suavemente las manos de Helena entre las suyas, unas manos que habían conocido tanto el ébano pulido como los productos químicos de limpieza. Con los ojos brillantes de lágrimas, su voz tembló pero resonó con claridad. Maestra, dijo, la palabra llenando el espacio con un peso definitivo. Eso no fue una interpretación. Fue un testimonio. Una revelación. ¿Dónde ha estado usted toda mi vida? El título, maestra, no fue una simple cortesía. Fue una coronación, la restauración pública de una identidad robada por las circunstancias. La palabra maestra fue el golpe final para Arthur. La negación se hizo añicos, y la realidad lo inundó con la fuerza de un maremoto. La mujer que él había etiquetado como la limpiadora era una maestra. La vergüenza, caliente y sofocante, le subió por la garganta, ahogándolo. Sus rodillas cedieron y tuvo que apoyarse con fuerza en la columna para no caer. La fachada de hombre poderoso, el millonario hecho a sí mismo, se desintegró por completo, revelando al hombre inseguro y cruel que se escondía debajo. Se cubrió el rostro con una mano, no tanto para ocultarse de las miradas de los demás, sino para escapar de la imagen insoportable de sí mismo que ahora veía con una claridad brutal. Un sollozo seco y desgarrado se escapó de sus labios, un sonido de pura agonía que marcó el comienzo de su desmoronamiento. Chloe observó la desintegración de su padre. La oleada inicial de satisfacción se disolvió rápidamente en una compasión compleja y dolorosa. Este hombre tembloroso y roto, no era el tirano que había dominado su vida. Era simplemente un hombre que se enfrentaba a la magnitud de su error. Con una calma que no sabía que poseía, se acercó a él. No lo tocó ni le ofreció palabras de consuelo. Simplemente se paró a su lado, y esperó a que él la notara. Cuando él bajó la mano, sus ojos se encontraron. «Papá», dijo ella, su voz suave pero inquebrantable, desprovista de todo juicio. «Ve y habla con ella». «No por ellos», dijo, haciendo un gesto hacia los invitados restantes. «Por ti». Sus palabras no eran una orden, sino una hoja de ruta, la única salida posible del laberinto de su vergüenza. Impulsado por las palabras de su hija, y por una incipiente y desesperada necesidad de expiación, Arthur se apartó de la seguridad de la columna, dio un paso, luego otro. Cada movimiento era una tortura. El suelo de mármol parecía haberse convertido en arenas movedizas, y el peso de las miradas silenciosas de sus invitados lo aplastaba. Era la caminata más larga y difícil de su vida. Los pocos metros que lo separaban de su arrogancia y lo acercaban a la verdad. No levantó la vista del suelo, incapaz de enfrentarse a los ojos de las personas a las que había ofrecido un espectáculo de su propia bajeza. Su mundo, antes tan expansivo, se había reducido a ese pasillo de vergüenza que debía recorrer para enfrentarse a la mujer cuya humanidad había negado tan categóricamente. Finalmente, llegó. Se detuvo 1 metro de Helena que se había puesto de pie con una dignidad tranquila. Lentamente, Arthur levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de él, Helena no vio al hombre cruel de antes, sino a un ser humano completamente despojado. Su rostro pálido y surcado de lágrimas. Su postura encorvada por el peso del remordimiento. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se negaron a salir. ¿Qué disculpa podría ser suficiente? ¿Qué frase podría reparar el daño? En su lugar, hizo lo único que su alma rota le permitió. En un acto de rendición total frente a todos sus pares, inclinó la cabeza y luego el torso en una reverencia torpe pero inconfundible. No fue un gesto elegante, sino un acto crudo de sumisión y respeto, una disculpa silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier palabra. El piano de cola negro se erigía entre ellos, ya no como un símbolo de la riqueza superficial de Arthur, sino como el altar donde se había oficiado esta extraña ceremonia de justicia y redención. Su superficie pulida reflejaba sus dos figuras, la de la mujer que había recuperado su voz, y la del hombre, que se había quedado sin palabras. El instrumento, antes un adorno mudo, se había convertido en el testigo principal, el vehículo de la verdad. Había absorbido la humillación,
y ahora era el catalizador de la humildad. El símbolo emocional de la historia había completado su transformación. De ser un trofeo de estatus, se había convertido en un puente hacia la humanidad, demostrando que el verdadero arte no decora la vida, sino que la revela en su forma más pura y a menudo, más dolorosa. La atmósfera de la fiesta se había roto para siempre. La tensión de la confrontación dio paso a una quietud solemne e introspectiva. Los invitados, sintiéndose como intrusos en un momento profundamente personal, comenzaron a dispersarse en silencio. Se despedían con un gesto de cabeza, sus miradas ya no dirigidas al anfitrión, sino a la mujer junto al piano. Le ofrecían asentimientos respetuosos, algunos incluso susurrando un gracias al pasar. Habían llegado a la mansión, esperando una noche de entretenimiento superficial y conversaciones vacías. Se marchaban habiendo presenciado algo mucho más real, la demolición de la arrogancia por la belleza y la vindicación de la dignidad a través del arte. La fiesta había terminado, pero para todos los presentes, la noche en su sentido más profundo apenas acababa de empezar. La reverencia de Arthur Vance fue un terremoto silencioso que fracturó el último vestigio de la noche. Su cuerpo, normalmente un pilar de arrogancia y control, se doblaba en un ángulo de sumisión que nadie en esa sala habría creído posible. El gesto, torpe y desprovisto de toda gracia, era más elocuente que cualquier discurso. Era la rendición incondicional de un rey ante una verdad que lo había destronado. Helena lo observó, no con triunfo, sino con una profunda y resonante quietud. La energía que había vertido en el piano la había dejado agotada, pero también extrañamente serena, como la calma que sigue a una tormenta devastadora. No necesitaba su reverencia para saber quién era, pero la vio por lo que era. El primer paso de un hombre que había estado ciego y que por primera vez intentaba abrir los ojos en un mundo que no entendía. Un mundo donde el valor no se podía comprar ni vender, solo reconocer. Lentamente, Arthur se enderezó, su rostro era un mapa de devastación. Las lágrimas habían trazado surcos en su piel bronceada, y sus ojos, normalmente agudos y depredadores, estaban enrojecidos e hinchados, despojados de toda autoridad. Luchó por encontrar su voz, y cuando finalmente habló, fue un susurro ronco, quebrado, apenas audible en el silencio expectante. Yo, comenzó, tragando saliva, incapaz de completar una frase coherente. ¿Su nombre? Por favor, dígame su nombre. No era una orden, sino una súplica. Ya no preguntaba por el nombre de la empleada, sino por la identidad de la artista que lo había desarmado. Era una admisión de su completa y absoluta ceguera. Había compartido el mismo espacio con ella durante meses, pero solo ahora, despojado de su poder, se daba cuenta de que nunca la había visto realmente. La pregunta era un ruego por un nuevo comienzo, una oportunidad de deshacer, aunque fuera simbólicamente, la deshumanización que había perpetrado. Helena lo miró fijamente, su expresión impenetrable. Por un momento, pareció que no iba a responder, que lo dejaría suspendido en el purgatorio de su propia vergüenza. Pero su silencio no era una forma de castigo, sino de deliberación. Estaba sopesando el peso del momento, la sinceridad del hombre roto que tenía delante. Finalmente, con una voz clara y firme que contrastaba con el temblor de Arthur, pronunció su nombre completo. Helena Ramírez, dijo. Cada sílaba resonaba con una dignidad recuperada, un nombre que había sido enterrado bajo un uniforme y un título funcional. No añadió nada más. No ofreció consuelo ni absolución. Simplemente le entregó su nombre, su identidad, y con ello, le devolvió la responsabilidad de su propio reconocimiento. Le estaba dando la oportunidad de verla como la persona completa que siempre había sido, dejando la siguiente jugada enteramente en sus manos, en su recién descubierto y frágil sentido de la humanidad. Chloe, que había observado la escena desde la distancia con el corazón en un puño, dio un paso adelante. Se movió con una delicadeza que desmentía la intensidad del momento, actuando como un puente entre dos mundos que acababan de colisionar. Se acercó a Helena, y con un gesto de respeto casi reverencial, le tocó suavemente el brazo. «Fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida, señora Ramírez», susurró, sus propias lágrimas brillando en sus ojos. Luego, se giró para mirar a su padre. No había acusación en su mirada, solo una tranquila insistencia.
Su presencia silenciosa era un recordatorio de que la redención no era solo un asunto entre dos personas, sino un cambio que debía ser presenciado y sostenido. Estaba allí para asegurarse de que la disculpa de su padre no fuera un mero espasmo de culpa, sino el comienzo de una transformación real y duradera, guiándolo con su compasión juvenil. Impulsado por la presencia de su hija, Arthur encontró una nueva hebra de fuerza. Se aclaró la garganta y se dirigió a los pocos invitados que quedaban, cuya curiosidad los había mantenido clavados en sus sitios. Su voz, aunque todavía temblorosa, había recuperado un matiz de su antigua autoridad, pero ahora estaba templada por una humildad que nadie le había conocido antes. Esta noche, comenzó, su mirada moviéndose de un rostro a otro antes de posarse de nuevo en Helena, todos hemos sido testigos de algo extraordinario. Hemos tenido el privilegio de escuchar a una verdadera maestra, una artista cuyo talento avergüenza la superficialidad de todo lo que nos rodea. Cada palabra era una admisión de su propia ceguera, y un esfuerzo consciente por restaurar públicamente la dignidad que él mismo había intentado arrebatarle. Estaba desmantelando, ladrillo a ladrillo, el pedestal de su propia arrogancia frente a las mismas personas a las que siempre había intentado impresionar. La redención no es un evento único sino un proceso. Comienza con el reconocimiento de un error, pero solo se completa a través de acciones que buscan reparar el daño. La transformación de Arthur Vance, de un hombre ciego por el privilegio a uno que busca activamente la justicia, es un poderoso recordatorio de que nadie está más allá del cambio. Si crees que la empatía es la fuerza más poderosa para sanar las divisiones, y que cada acto de reparación nos acerca a un mundo más justo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para descubrir más historias que exploran las complejidades del corazón humano, y celebran el coraje que se necesita no solo para enfrentar la injusticia, sino también para enmendar los errores propios y reconstruir puentes de humanidad. Arthur se acercó un paso más a Helena, bajando la voz a un tono más íntimo, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Señora Ramírez. Helena, no hay disculpa que pueda enmendar la forma en que la traté esta noche. Fue imperdonable. Mi arrogancia, me cegó con acento agudo. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Pero me gustaría entender. No por curiosidad, sino por respeto. ¿Dónde aprendió a tocar de esa manera? Su música. No solo es hermosa. Cuenta una historia. Quiero escucharla, si me permite. Esta era la verdadera prueba. Ya no se trataba de salvar las apariencias, sino de un deseo genuino de conocer a la persona que estaba detrás del arte, de cruzar el abismo social que él mismo había creado y mantenido con tanto esmero, buscando una conexión humana real. Helena lo estudió por un largo momento. Su mirada profunda y analítica, vio la sinceridad en sus ojos, la vergüenza cruda que no intentaba ocultar. Con un suspiro que pareció liberar el peso de años de silencio, finalmente le ofreció un fragmento de su pasado. En mi país, comenzó ella, su voz teñida de una nostalgia agridulce, yo no limpiaba casas. Llenaba teatros. El Conservatorio Nacional fue mi hogar. El piano era mi voz, mi vida. No había rastro de autocompasión en sus palabras, solo la exposición tranquila de un hecho. Pero la vida cambia. Los países se rompen, los sueños se posponen. Vienes aquí buscando seguridad, y haces lo que tienes que hacer para sobrevivir. Doblas tu alma y la guardas en un bolsillo, esperando un día en que sea seguro volver a sacarla. La simplicidad de su relato era más devastadora que cualquier lamento. La confesión de Helena golpeó a Arthur, con la fuerza de un golpe físico. La magnitud de su ignorancia, de su crueldad casual, se le reveló en toda su horrible dimensión. Él no solo había humillado a una empleada, había profanado a un artista, había pisoteado el alma de una concertista que ya había perdido un mundo entero. La vergüenza que sentía se transformó en algo más profundo. Un profundo sentimiento de asco hacia sí mismo. Se dio cuenta de que su riqueza, su éxito, todo lo que definía su identidad, era increíblemente frágil y superficial en comparación con la resiliencia y la gracia de la mujer que tenía delante. Ella había perdido su escenario pero nunca había perdido su arte. Él,
En cambio tenía un escenario enorme, pero se dio cuenta de que, en el fondo, no tenía nada de valor real que ofrecerle al mundo. Arthur dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar la enormidad de su revelación. Sus ojos se posaron en el piano, el símbolo de su vanidad, ahora resplandeciente bajo una nueva luz. Este piano, dijo con la voz ahogada, ha estado en esta casa durante años. Silencioso, muerto, un objeto caro para impresionar a la gente que no me importa. Esta noche, usted le ha dado vida, le ha dado un alma. Se giró de nuevo hacia ella, su decisión tomada, clara y absoluta. Ya no me pertenece, nunca lo hizo realmente. Es suyo, señora Ramírez. Por favor, acéptelo, no como un pago, sino como una restitución. Un instrumento debe estar con su artista. Es lo único correcto que puedo hacer esta noche. La oferta no era caridad. Era un acto de justicia, un intento desesperado de devolver algo a su lugar legítimo en el universo. Elena miró el piano, su compañero de toda la vida, que había vuelto a ella de la forma más inesperada. Luego miró al hombre que se lo ofrecía, un hombre que en el transcurso de una hora, había pasado de ser su torturador a su primer mecenas en una nueva tierra. Una pequeña y cansada sonrisa se dibujó en sus labios, la primera señal de calidez que le había mostrado. No dijo si aceptaba o no. En su lugar, hizo algo que selló la transformación de la noche. Extendió su mano, no la mano de una empleada a su jefe, ni la de una víctima a su agresor, sino la de una igual a otro. Gracias, Arthur, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Arthur la miró, sorprendido, y luego, con manos temblorosas, estrechó la de ella. El contacto fue breve, pero en ese apretón de manos, un puente se construyó sobre un abismo de clase, arrogancia y dolor, y la redención dejó de ser una posibilidad para convertirse en un comienzo. La mansión, una vez vaciada del murmullo de los invitados, se hundió en un silencio denso y expectante. Ya no era un espacio de poder, sino un santuario improvisado donde tres almas navegaban las réplicas de una revelación. El gran piano de cola, ahora el verdadero centro de la casa, parecía respirar bajo la luz suave de los candelabros, su superficie oscura reflejando el rostro exhausto de Elena, la mirada compasiva de Chloe y la figura encorvada de Arthur. Fue él quien finalmente rompió el silencio, su voz despojada de toda arrogancia. Esto no termina aquí, dijo, no como una orden, sino como una promesa. La injusticia no fue solo mi falta de respeto, sino el silencio de un mundo que la obligó a esconder su don. Ese silencio, señora Ramírez, es lo que debemos romper. La transformación de Arthur no sería una disculpa de una sola noche. Sería un proyecto, una misión para reconstruir no solo su honor, sino un pequeño rincón del mundo que él mismo había ayudado a quebrar, convirtiendo su poder en un instrumento de reparación. Fiel a su palabra, en los meses siguientes Arthur Vance desapareció de las columnas sociales y de las juntas directivas que solo servían a su ego. Reorientó sus recursos y su formidable energía hacia la creación de la Fundación Resonancia, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a artistas inmigrantes y refugiados cuyas credenciales y talentos se habían perdido en la burocracia y la lucha por la supervivencia. Se convirtió en un defensor incansable, utilizando su red de contactos no para cerrar tratos, sino para abrir puertas a músicos, pintores y escritores que, como Elena, habían sido silenciados por las circunstancias. Chloe trabajaba a su lado, su idealismo juvenil ahora anclado en un propósito práctico. La mansión, antes un escenario para fiestas superficiales, se transformó en un lugar de encuentro para audiciones y talleres, su acústica ahora llena de las diversas melodías de sueños recuperados. Un testimonio tangible de que la redención se construye con acciones, no solo con palabras. 6 meses después, la escena era radicalmente diferente. Las luces frías de la mansión habían sido reemplazadas por el brillo cálido y dorado de un prestigioso auditorio de conciertos. El aire olía a terciopelo viejo, a madera pulida y a la anticipación eléctrica de un público que había agotado las entradas. En la primera fila, Arthur y Chloe se sentaron no como anfitriones sino como invitados humildes, casi como devotos. Arthur sostenía el programa del concierto, con manos que ya no temblaban de vergüenza, sino de un orgullo reverente. En la portada en letras elegantes, se leía,
Una noche con la maestra Elena Ramírez. No había mención de su pasado como trabajadora de limpieza. El mundo solo necesitaba conocerla por lo que siempre había sido, una artista. El murmullo de la multitud se desvaneció en un silencio respetuoso cuando las luces del teatro se atenuaron, dejando un solo haz de luz sobre el escenario, iluminando el familiar piano de cola negro, que había sido cuidadosamente transportado desde la mansión para este momento. Cuando Elena caminó hacia el escenario, no hubo rastro de la mujer que una vez se hizo invisible en las esquinas. Se movía con la gracia serena de alguien que regresa a su hogar. Su vestido de concierto, un simple pero elegante traje de seda azul oscuro, ondeaba a su alrededor. Pero su verdadera vestimenta era la autoridad tranquila que emanaba de ella. Se sentó ante el piano, su piano, y por un momento, simplemente posó sus manos sobre las teclas, reconectándolos en un silencio íntimo. Luego, comenzó a tocar. La música que llenó el auditorio no era solo la de Chopin, era la suya propia. Era una composición que contaba la historia de su vida, la melancolía de la pérdida, la disonancia de la lucha, pero sobre todo, una melodía central de una resiliencia indomable que se elevaba por encima de todo, una pieza que transformaba el dolor en una belleza sobrecogedora. Al terminar la última nota, un segundo de silencio absoluto se apoderó del teatro antes de que estallara en una ovación atronadora. El público se puso de pie al unísono, el sonido de sus aplausos y sus gritos de ¡brava!, resonando contra las paredes. Desde su asiento, Arthur observaba con lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de culpa, sino de una gratitud abrumadora. Estaba presenciando la culminación de la justicia, el triunfo de la dignidad sobre la adversidad. Se dio cuenta de que el mayor logro de su vida no era ninguna de sus empresas multimillonarias, sino el simple acto de haber ayudado a devolverle a esta mujer el escenario que el mundo le había robado. En el rugido de la multitud, encontró su propia paz, comprendiendo que el verdadero poder no residía en ser admirado, sino en la capacidad de admirar la grandeza en los demás. En medio de la ovación, mientras hacía una reverencia tras otra, los ojos de Elena recorrieron la primera fila, hasta encontrar los de Arthur. Sus miradas se cruzaron por encima del mar de cabezas aplaudiendo. No hubo una sonrisa de triunfo ni un gesto de perdón explícito. En su lugar, ella le ofreció un leve y casi imperceptible asentimiento. Era un gesto de reconocimiento, un agradecimiento silencioso que trascendía las palabras. Decía, «Viste mi verdad, y actuaste en consecuencia». Arthur respondió con su propio asentimiento, un gesto que comunicaba todo su respeto, su arrepentimiento y su admiración. En ese intercambio silencioso, el ciclo de la humillación, la revelación y la reparación se cerró por completo. La deuda moral había sido saldada, no con dinero, sino con un acto de humanidad compartida, que había transformado a ambos para siempre. Mientras el público continuaba su ovación, la luz del escenario se centró en un último detalle. La imagen final no fue la del rostro de Elena ni la del auditorio abarrotado, sino un primer plano de sus manos descansando sobre las teclas de marfil y ébano. Eran las mismas manos, con sus pequeños callos, y sus venas marcadas por años de trabajo y vida. Las mismas manos que una vez habían empuñado un paño de microfibra con una gracia silenciosa, ahora reposaban con una autoridad soberana sobre el instrumento que era la extensión de su alma. Ya no eran las manos de una trabajadora invisible, ni siquiera las de una sobreviviente. Eran, simplemente, las manos de una artista. En su quietud, contaban la historia más elocuente de todas, que la dignidad no reside en la tarea que se realiza, sino en el espíritu que la habita, y que a veces, las manos que limpian el mundo son las mismas que están destinadas a llenarlo de belleza.